Muy buenos días. Lo escuchaba a Víctor y yo decía, bueno, no vayan a protestarle a los sonidistas porque no son los sonidistas, somos nosotros. Estamos en una época donde todos estamos con voz muy nasal, ¿no? Lo escuchaba a Víctor también, digo, bueno, no soy el único, así que época donde los bichitos hacen su efecto. Quería compartir en esta mañana, a ver si pasás la primera placa para introducirnos a lo que vamos a estar hablando, que tiene que ver con la idea de una pregunta. Acá lo hago personal, es decir, ¿qué tan bien me conoces? Hay algunos que me conocen mucho, me toleran mucho, y algunos quizás disfrutan también de mi compañía. Pero en tu caso, ¿cuánto te conoce la gente? ¿Pensás en eso? Es decir, bueno, el hecho del conocimiento. Vamos a la siguiente, ¿está bien? Por ejemplo, checklist. ¿Conocen tu cumpleaños? ¿Conocen la fecha de mi cumpleaños? El mío falta poco. La que sigue. Mi comida favorita es... ¿Cuál es tu comida favorita? Cada uno está... Y encima en los argentinos hay una variedad impresionante, ¿no? La otra, mi trabajo soñado es... Porque quizás vos trabajás en esto, tal, qué sé yo, pero no sé, mi trabajo soñado sería ser surfista en las olas, ¿no? Ahí. Mi película favorita es, los que me conocen bien saben cuál es mi película favorita. ¿Tenés una película favorita y los demás la conocen? Otra más, vienen apareciendo. Mi serie favorita es en esta época donde todos miramos series, la mayoría de nosotros series cristianas. ¿Sí? ¿No? Uy, qué caras de hipócritas que tiene. Ok. Mi canción favorita es... A Willy sería preguntarle esto con tantas, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? Hacer un ejercicio de eso. Pero Marilina, ¿sabe cuál es la canción favorita de Willy? ¿Dónde estás, Marilí? ¡Chit! La que sigue dice, mi equipo favorito es, bueno, ahí un poco más. ¿Quién sabe de qué equipo es Diego, por ejemplo? Es la pregunta más conocida, ¿no? Muy bien. Mi animal favorito es... Hoy no está Juan Pablo, pero si estuviera Juan Pablo, seguro que el perro no es. Porque no puede ni acercarse. Bien. Y mi edad es... No, bueno. Lo saben los que vieron que hay alguien que se delató. ¿Para qué lo querés saber? Como diciendo, yo esto no lo revelo para nada. Escondemos cosas nosotros mismos. Y eso me da un poquito pie a esto de lo que vamos a hablar en esta mañana, que quizás ya te diste cuenta. Es decir, todo esto que quizás en general que podemos o queremos dar a conocer, a veces no, como la edad, está bien, pero que no sé si te diste cuenta que siempre lo que queremos dar a conocer no es exactamente todo lo que pensamos, ¿no? O todo lo que somos, en definitiva. Damos a conocer en general lo que queremos dar a conocer, pero hay muchas cosas que, porque no nos gustaría que otros lo sepan, o quizás no suenan bien o todo lo demás, no las damos a conocer. Entonces, vamos a pensar en esta mañana en esto, que la idea es, ¿hay alguien, y esta es una respuesta fácil, que sí conoce todo?
aunque lo demos a conocer o no lo demos a conocer? Claro que sí, ¿no? Y ese es Dios. Hay alguien sí conoce todo, todo de todos, no se le escapa ningún detalle, y ese es Dios. Y en el Salmo 139, del 1 al 7, testifica eso. El título en esta versión dice omnipresencia y omnisciencia del Señor. O sea, está presente en todos los lugares, tiene toda la ciencia, sabe todas las cosas. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Por más que no lo querramos dar a conocer, por más que quizás es algo que entendemos que no está bueno que el otro lo sepa, pero hay algo real aquí que dice la palabra, es que Dios sabe todas las cosas. Sabe todo de mí, sabe todo de vos, conoce todas las cosas. No hay nada que le podamos ocultar a Él. Y esto es una realidad, ¿sí? Y Dios sabe, Dios conoce, sin que lo contemos a otros o no. Sabe todas las cosas, sabe todo de nosotros. Y sabe lo bueno y sabe lo malo. Y eso es lo que a veces nos inquieta, ¿no? También. Nos encanta que Él sepa lo bueno nuestro, pero nos pone inquietos de que Él también sabe lo malo. Salmo 38:9 dice, Señor, tú conoces todos mis deseos, mis anhelos no te son ocultos. Y aquí hablamos del conocimiento de los deseos, de aquello que deseamos. El Señor conoce mis deseos. También ahí tiene que ver con lo bueno y lo malo. Mis deseos que pueden ser buenos, que pueden ser buenos para mí y para los demás, pero también Él sabe, conoce de aquellos deseos que uno tiene, que no son ni buenos para mí, pero que tampoco son en general buenos para los demás. Y el Señor conoce también mi mente, conoce cómo pienso. En el Salmo 94:11 dice, el Señor conoce la mente humana y sabe todo lo que piensa. Y sabe que en el caso de los humanos solo piensan tonterías. Esto no lo escribí yo. Está en la Biblia, no me culpen, ¿sí? Dice eso, el Señor conoce la mente humana, es una afirmación, ¿sí? Y sabe que solo piensa en tonterías. Por solo pensar en tonterías, muchas veces, claramente que eso nos trae consecuencias. Y voy a un ejemplo bíblico, vamos a desarrollarlo un poquito. Tiene que ver con el pueblo de Israel, justamente después de haber sido sacado de Egipto. Y Dios, ¿qué hace? Le muestra la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero por pensar tonterías, y ahí no solamente uno, sino que todos se pusieron de acuerdo para pensar tonterías, toda una generación es sentenciada a no entrar en esa tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y así vagan por el desierto 40 años, porque Dios había dicho que por pensar tonterías, esa generación iba a estar vagando y no iba a entrar a la tierra prometida. Y para que eso se cumpliera, vagan 40 años por el desierto. A veces lo decimos de esa manera y nos parece 40 años.
quizás a veces más de la mitad de una vida, dando vueltas ahí, perdidos, sin poder encontrar el rumbo. Y entonces Dios le da en algún momento los 10 mandamientos y vuelve a motivar a través de Moisés justamente al pueblo a cumplirlo. ¿Para qué? Para poder sí entrar a esa tierra prometida. Y llega el capítulo 8 y la palabra de Dios dice: pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos. Repito esto, a fin de conocer sus pensamientos. Quizás la aclaración es decir, el Señor conocía los pensamientos, pero el hecho de que se pongan a la vista esos pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni uno de ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa, o sea que Armán y todo eso estarían sonados, ni se les hincharon los pies. Dense cuenta que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Por lo tanto, cumplan pues con los mandamientos del Señor su Dios, hónrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, ganados, olivos y miel. Fíjense cómo esa idea de por pensar lo que no es lo correcto, por creer que Dios estaba en desconocimiento de eso que pensaban, sufren estas consecuencias. Pero es importante entender algunas cosas, ¿no? Que Dios siempre estuvo presente en todo eso. Y yo anoté acá y se los comparto. Cuando leo esto y lo vuelvo a releer, digo, tantos años, tantos siglos que pasaron. Y digo, ¿somos tan parecidos? Seguimos siendo tan parecidos en la gestión de nuestras vidas. El Señor conoce nuestros malos pensamientos, nos trae eso consecuencias, padecemos eso, como le pasó al pueblo de Israel, vagamos en el desierto de la angustia por eso. Quizás en esta mañana vos estás en este lugar y estás pasando por ese desierto de la angustia, de las malas decisiones, de cosas que están pasando, con eso que muchas veces pensamos que, es decir, todo el mundo está contra mí, pero a veces también tiene que ver con las cosas que pensamos y tomamos como decisiones. Y en definitiva, Dios también lo que está haciendo es que Él quiere comprobar si finalmente, en algún momento, nos vamos a dar cuenta que es necesario que podamos obedecerle y cumplir sus mandamientos. Y que esto es lo bueno para el hombre. ¿Y saben qué? También me doy cuenta, al analizar este texto, que en medio de eso que parecía un abandono total, sin embargo, uno se da cuenta que Dios siempre estaba ahí. La ropa no se le gastó, nunca dejaron de tener lo básico y el alimento. Dios estaba presente en ese lugar. Pero hay un detalle que dice el texto que me impacta también. Dice, así como un padre corrige a un hijo, Dios debe corregirnos a cada uno de nosotros. Pero en definitiva Dios termina mostrando siempre su amor.
después de la corrección y que entendemos finalmente cuál es lo mejor para nosotros. Y ahí Dios nos vuelve a mostrar justamente esa tierra prometida, ese futuro que puede ser distinto, ¿no? Esa idea de saber que siempre para el Hijo de Dios hay algo mejor, y que Dios lo quiere dar. No es que lo está negando, sino que nosotros, con las decisiones que tomamos, muchas veces lo evitamos. Salmo 31:7 dice: yo me lleno de alegría por tu misericordia, pues tú me has tomado en cuenta mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Así como el salmista, cuando nosotros, después de quizás estar en medio del desierto, de la angustia y de situaciones y todo lo demás por malas decisiones, reconocemos que el Señor, por su misericordia, nuevamente puede traer alegría a cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos conoce profundamente. Y también conoce cuando no estamos ya obstinados, sino que estamos afligidos, pero por el hecho de reconocer nuestros errores. Pero no solo saben que conoce nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que también conoce los deseos, ¿no? Como decíamos antes. Y esto trae también consecuencias. Segunda Timoteo 3:13 dice: pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Proverbios 12:5 dice: los justos solo piensan en la justicia. Los impíos solo piensan en engañar. Y me gusta mucho revisar en este texto cómo Dios no pone medias tintas en esto. O sea, blanco o negro. Dice, los hombres justos, y fíjense que muchas veces en la Escritura se nombra a lo que es, no es perfecto, sino justos. Dios ha visto justo a distintos personajes y lo nombra en la palabra, justamente. Y los hombres justos, dice, solo piensan en la justicia. Los impíos solo piensan en engañar. El engaño, que ya sabemos qué raíz tiene, de dónde proviene y quién además lo potencia en cada uno de nosotros. Hay un montón de ejemplos. Yo quise poner que quizás estaría bueno revisarlo. Por ejemplo, las malas compañías, muchas veces, cuando pensamos en eso de por qué a veces escondemos cosas, porque a veces creemos que podemos hasta engañar a Dios, tratando de disimular a aquellos que estamos haciendo. Muchas veces quizás no es directamente, ni lo haríamos nosotros, pero el entorno, las malas compañías, todo lo que viene por ahí, nos lleva muchas veces a también pecar. 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es algo que los que trabajamos con niñez constantemente estamos tratando de ayudar a los chicos a que sean amigos de otros, pero que también, en cierta edad, una cosa es con los nenes de jardín, que vos les decís, ahí sean todos amiguitos, ¿no? Pero después también empezamos a enseñar esto de la idea de, fíjate, cuáles son tus amistades, cuál es el principio de una amistad, cuáles tienen que ser los valores de esa amistad. Hay muchas amistades tóxicas y corrosivas que nos engañan, nos lastiman, ¿no? Y que finalmente nos llevan también a nosotros a estar envueltos en eso y a tomar malas decisiones. Podemos nosotros tener buenas intenciones, ¿sí? Quizás, pero muchas veces somos influenciables. No sé, ¿cómo te sentís en eso? Hay personas que, por más que sea, no la influencias por nada, ¿no? Están tan bien paradas, tan bien construidas, con tantas buenas herramientas, pero la verdad me parece
que cada vez más estamos en una sociedad más influenciable por cualquier cosa, más permeable a poder engancharse con cualquier cosa. Y que cualquier cosa lo lleve donde te lleva la corriente, ¿no? Todo es, las redes, ni hablar de todo esto. Empieza con un comentario chiquito así y después eso termina siendo toda una verdad y una realidad. Y eso influencia ¿a quiénes? A los débiles. Como yo no me considero fuerte, no sé vos, trato de fortalecerme en el Señor para que justamente esa influencia no me llegue. Y muchas veces esas malas compañías nos desvían del camino del Señor. El Señor conoce y por eso debemos apartarnos de la iniquidad, dice su palabra. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Necesitamos tener una mente disciplinada. ¿En qué términos? En esta idea. No lo puedo yo, pero sí lo puedo en Cristo. Necesito ordenar, disciplinar mi mente para que la domine el Señor y no la domine el enemigo o las influencias de esta sociedad. ¿Dónde ponemos nuestras prioridades? Es un poco el tema. Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es enfático Pablo escribiendo allí en Romanos. Cuando vivimos justamente en la carne, seguramente tomamos malas decisiones y que seguramente nos traen consecuencias. Tengo un ejemplo bíblico que es, cuando uno lo lee, da la impresión de que Dios es cruel. Hago la introducción. Pero cuando uno lo analiza se da cuenta que no es el tema de Dios cruel, sino es lo que el hombre y la mujer piensan. Hechos capítulo 5. Dos personajes que aparecen ahí. Ananías y Zafira. Dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y le entregó a los apóstoles. Eran tiempos, comienzo de la iglesia, donde la Escritura dice que las personas vendían sus propiedades, la daban a la iglesia para repartir entre los que no tenían. Dice que así llevó su parte a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Y hasta aquí es donde empiezo a pensar, cuando uno desarrolla en eso, Dios es terrible. Si esa persona dio algo. Y el relato sigue, dice, y entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron.
Como 3 horas más tarde, qué rápido el operativo, dije siempre yo, ¿no? Porque, como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. No había celulares, no había redes, todo eso. Y entonces ella entra en desconocimiento. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Esto hizo con toda la iglesia, y todos los que supieron esto se llamaron a mucho miedo. Tranquilos. No hay jóvenes esperando acá. ¿Está claro? Digo por si te está pasando por la mente decir, uy, en esto yo engañé, hice algún truquito. Di apariencia, porque lo que uno rescata acá es justamente el hecho de ¿qué necesidad tenían? Si no lo querían dar para la iglesia, guárdatelo. Ahora, claramente, este es un episodio de apariencias, ¿no? Es decir, la mayoría lo hacía, la mayoría diría, ¿qué corazón tiene esta gente? Y lo hace. Me van a ver bien por esto, pero me quedo con un poquito, ¿no? Como pensando que el Señor no estaba en conocimiento de esto, ¿no? Y el Espíritu movía justamente a los apóstoles en ese tiempo para dar ese conocimiento. Las consecuencias fueron muy duras, muy fuertes. Muerte. Y como decía Willy hoy, en la introducción a la cena y en lo que decía, la palabra muerte en la Biblia siempre tiene que ver con la idea de separación, ¿no? Nosotros pensamos en el concepto de muerte siempre en el hecho de alguien que deja de respirar y que su cuerpo no funciona más. Pero la esencia de la palabra muerte en la Escritura es separación. Muchas veces el apóstol mismo, otras escrituras, hablan de la muerte, pero está hablando de la separación espiritual, ¿se entiende? Porque no tiene nada que ver lo espiritual con lo mundano, y por lo tanto es necesario ser separado. Y no es que morimos en lo físico, pero sin embargo muchas veces caminamos espiritualmente muertos, claramente. El único que nos da vida, ¿quién es? Es el Señor. Desde el momento, por ejemplo, para salvación. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos viviendo, pero muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos dio vida espiritual. Ahora, esa vida espiritual puede tener el desarrollo de que quizás la queremos pilotear, dar una imagen que no es, que ni siquiera tampoco es necesaria, pero sin embargo, como humanos, nos gusta aparentar, nos gusta que otros piensen de nosotros algo muy bueno y nos lleva a hacer muchas veces cosas que son detestables para Dios. No sé si por eso digo, quédense tranquilos, no hay jóvenes esperando para llevarse a nadie, pero que Dios sabe todas las cosas y sabe eso, está claro. Y lo que eso hace es mucho más fuerte y más profundo todavía. Ser hijo de Dios, tener el Espíritu Santo de Dios, pero vivir una vida separada espiritual de Dios, por lo tanto, a espaldas de Dios. Dice Tito 1:16, pensando en Ananías y Zafira, ¿no? Y también en muchos de nosotros. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan.
pues son odiosos y rebeldes, reprobables en cuanto a toda buena obra. Algunas de estas cosas justamente puede que nos pasen a nosotros por pensar tonterías. Tonterías de pensar que podemos engañarlo a Dios. Sin embargo, Él conoce todas las cosas. Quiero que hagamos, para ir finalizando, un pequeño chequeo a través de 2 textos. Chequeo personal. 2 Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Póngase a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? Y acá encontré una receta buenísima que me la anoté. Yo me voy anotando cosas así. Para mí es una receta. Quizás el problema sea que ni siquiera nosotros mismos nos conocemos profundamente, ¿no? Y eso también es un problema. Y deberíamos rebobinar en ese sentido. Dios conoce todo. Y a veces nosotros nos conocemos muy bien también y caemos y pecamos pensando que Dios está haciendo la vista gorda por este ratito. Pero a veces también puede ser que ni siquiera nosotros mismos nos conozcamos. Y necesitamos hacer un trabajo profundo a través de la obra del Señor en nosotros. Porque dice, ¿acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? Y si Jesucristo está en nosotros, Él nos va a ayudar a darnos a conocer claramente cómo somos cada uno. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Qué son las cosas con las cuales tenemos que batallar? Y tenemos que cambiar. ¿Y qué dice más? 2 Corintios 13:5. No, era ese texto, dije 2 textos. Ahora les leo otro texto que es para finalizar. Este es para hacer el chequeo. Llévatelo. 2 Corintios 13:5. A mí esta semana fue el texto que subrayé toda la semana. Mientras le pido a los músicos que pasen, quiero finalizar con este texto. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ya lo había leído, pero te lo quiero leer de nuevo. Y tiene este sello. ¿Sí? El Señor conoce a los que son suyos. Que se aparte de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te lo releo. El fundamento de Dios está firme. Quiere decir, no penséis que el Señor va a cambiar en su postura, en sus decisiones. Y tiene ese sello, es así. Por eso hay gente que no quiere seguir a Dios, ¿no? Porque dicen, Dios es muy estricto, yo tengo que cumplir, y sin embargo está dominado por alguien más perverso y que le hace cumplir muchas cosas más perversas, ¿no? Terrible. El Señor conoce a los que son suyos. Claramente el Señor te conoce y me conoce. Él sabe mi entrar, mi salir, como leímos. Él conoce todo de cada una de nuestras vidas. Dice que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si de nuestra boca sale el nombre de Jesucristo, también debemos reconocer esto. Dios conoce todas las cosas. Quizás lo sabemos. El tema es si lo queremos aceptar. ¿Se entiende la diferencia? Quizás vos y yo entendemos que el Señor conoce todo. Toda la Escritura nos hace llevar a la idea de que sí, el Señor conoce todo. Pero a veces somos tan caprichosos que no lo queremos aceptar. Y eso nos condiciona, seguramente, para tener una vida plena en Cristo. Así que vamos a orar.
Y vamos a pensar en esto que estuvimos compartiendo en esta mañana. Una canción que se la compartía a Willy y ahora la vamos a compartir. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti. No podemos esconderle nada al Señor, pero sin embargo, a pesar de saberlo y conocerlo, sin embargo no lo aceptamos, definitivamente. Padre, que en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, que nos ha movilizado a pensar todas estas cosas, ayúdanos, Señor. Cada uno de los que estamos en este lugar, damos a conocer a los demás una parte de nosotros, lo que nos interesa que los demás sepan. Pero sin embargo tenemos tantas cosas guardadas. Hasta inclusive, Señor, pensamos que las podemos esconder de tu presencia. Nada, es posible esconderte a vos, Señor. Pero vos querés aún hacernos entender también que querés ayudarnos a conocernos más a nosotros, para no estar todo el tiempo envuelto en esta sensación de muerte espiritual, que querés darnos vida en cada una de nuestras decisiones, que querés sacarnos del lodo, del hoyo cenagoso, Señor, que quizás estemos empantanados. Quizás en esta mañana, en este lugar, hay alguien que está en este momento diciendo, Señor, es así, me pasa así, quiero que cambie. Y el Señor nos está diciendo, confesá eso con toda sinceridad, porque yo ya lo conozco, pero quiero que me lo confieses para poder librarlo de tu vida. Que el Espíritu de Dios esté moviendo en esta mañana, en este lugar, Señor, para poder justamente modificar vidas, Señor. Tomar decisiones sabias, Señor, en este momento. Y vivir una vida en Cristo en toda libertad. Pedimos que lo sigas haciendo en cada una de nuestras vidas. Y que no solamente en este momento, sino que en toda esta semana, en todos los momentos de nuestra vida, Señor, podamos detenernos y decir, Señor, vos me conocés. Señor, no te puedo engañar. Quiero confesar esto, quiero, Señor, que el enemigo no tome dominio sobre esto en mi vida. Quiero que vos lo quites. Gracias, Padre, porque vos estás ahí esperando hacerlo. Seguramente querés hacerlo en esta mañana nuevamente. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. A ver, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y te invito a que te pongas de pie y le digas, tus ojos revelan que yo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, todo miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida, lleva mi más
tengo ganas de decir una cosa, perdónenme. Porque, ¿sabe? Últimamente ando con unos amigos que son unos atorrantes. Tengo que decir, como decía el nano,